Sí, ¿Se entiende? pero y en ese marco señalar que, bueno, la población palestina ha sido desplazada a lo que son los campos, tienen lugares que están fuera de Palestina. De última esa condena que se le hace a quienes vivían ahí, a quienes estaban en ese lugar, y teniendo claro y presente que todo eso fue hecho por la vía de la fuerza, ¿no? O sea, está claro que Guerra tras guerra. definiendo los lugares. También hay una serie de mecanismos de control, que son de control social, de control económico, de control político, sobre la población, que nada tiene que ver en definitiva con movimientos armados que fueron desarrollándose en el correr de las décadas desde los territorios que fueron ocupados o las expresiones políticas que tenía como la OLP. En este caso, que bueno, que optaron por una lucha armada. Eso como para ponerlo en marco, digo, porque me parecía necesario mostrar un poco esa lógica, dejando de lado un mito, que era la cuestión solamente religiosa, y haciendo hincapié en la parte del territorio, porque si no tenemos en cuenta esta cuestión territorial que acaba de señalar Michelle, es difícil entender la respuesta que tienen que hacer algunos, ¿no? O sea, o cuáles son los mecanismos de respuesta que se entienden, que fue lo que decía con Diego, o sea, qué es lo que te queda cuando a ti te pasa todo esto, ¿no? O sea, son respuestas de las milicias, pero bueno, desde afuera pueden ser leídas como respuestas que no tienen ningún derecho a responder. Exactamente, y un poco desentrañando lo que comentaba Diego hace un rato, que acertadamente lo afirmaba en su particular forma de decirlo, porque como Diego no hay ninguno, tenemos que usar un manual para lograr entenderlo. Él cuestionaba el tema de los límites, ¿no? Él decía que en definitiva no hubo una aceptación de los límites. Esos límites, en el 40 por ahí, en ese momento Israel los aceptaba. Quizás lo que lo cuestionaban más ahí está. Quien más cuestionaban los límites, quizás porque resolvieron ocuparle parte de su terreno, no eligieron otro lugar del planeta, eligieron justamente ahí, quizás por cuestiones religiosas, vaya a saber cuáles fueron los motivos. Los que lo cuestionaban más eran los palestinos. Pero sin embargo, por la vía de los hechos, como decía Michelle, ha sido al revés. Ha habido un intento de Israel de... Si nuestra cultura no fuera cristiana, la verdad que nos chuparía un huevo como lo que pasa en Siria. Puede ser. Pero bueno, era eso, amigos, simplemente tratar de entender a Diego, tratar de llevarlo a nuestro propio idioma. Antes de pasar a un temita musical, ¿no? Respecto a eso a lo último que estábamos hablando, creo que es importante no darle la espalda a la cuestión que sucede en Palestina. Porque al igual que lo que está pasando en otros lugares, otros pueblos que son desplazados, o incluso lo que está sucediendo en Siria, con la gente que está siendo desplazada en Siria o en otras partes, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque aunque suene un poco cursi, es razonable pedir paz y pedir un orden y suponer que hay otra forma de resolver las cosas que no sea esto a lo cual estamos asistiendo. Exactamente, es así. Les propongo escuchar a Caso Perdido, ¿les parece? No sé. Van a ver. Dame un segundito. Vamos a escucharlo. A ver, el tema se llama Palestina del disco. Aguantame que está pidiendo Michelle Dame un segundito. Dale. Tengo que mandar saludos porque si no nos matan, porque hay gente que nos está escuchando. ¿Entienden eso? ¿Son capaces de entender que hay personas que nos están escuchando? Es que nosotros en realidad no escuchamos nosotros mismos, y esa es la manera que hacemos. Pensamos que la música enferma es un gran soliloquio de gente que está hablando entre sí, una reunión de amigos en la noche, pero no, hay gente que nos escucha, así que hay que mandarle saludos a Soraya Leal, desde Bogotá, a Cristian Clavijo, a Gervasio Romero, a Brenda Ortega, desde Ciudad de México, a nuestro gran amigo gran músico Hugo Roca, a María Elisa Izaguirre y a Laura Pianet Guiponi, que andan todos por allí escuchando esta edición de déjame agregar a alguien más, a Micaela Montero, Ángela González,
a Valeria, a Ernesto Enrique González. Burgos. ¿A quién? Ernesto González. Ernesto González, que siempre está ahí, Gonzalito, desde la ciudad de Minas. Saludos. Sí, señor, sí, Ya señor. está, déjate joder. ¿No hay más? Bueno, vamos a caso perdido, señores. Me haces acordar de la televisión HD en el cable. Bueno, está bien. Caso perdido, Palestina, desde el disco Cierra los ojos del año 2008. Ya está. Completamente arrasada, han convertido al pueblo de Palestina tan solo en una tierra quemada, armados por la bestia del capital, los que controlan el dinero mundial. Israel apunta y dispara sobre las piedras de la intifada. La historia se repite en Palestina. 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 ¿Dónde están las voces de repulsa de la justicia internacional? Palestina sometida. ¿La historia se repite, Aníbal? No sé. Creo en la facultad me dijeron que no, pero- creo que era que ni comparable es. No, en la facultad me dijeron que no. Yo lo que quería decir respecto a esto es que lamentablemente se sigue dibujando y desdibujando ese territorio palestina, y la situación de Palestina parece que no cambia, y si cambia es cada vez para peor, ¿no? Sobre todo para la población, para la gente que vive en ese lugar, que es imprescindible tratar de entender, porque yo creo que no lo podemos entender lo que es vivir en un lugar que estás controlado, encerrado, es un estado rodeado policialmente, controlado desde el aire, es un lugar que uno no Es un puede... gueto. ¿Eh? Es un gueto. Es un gueto, exactamente. Es un gueto. Ese Es el gueto. Palestina es un gueto. Es un gueto que Israel mantiene para tratar de tranquilizar a una opinión pública internacional a la cual es cada vez más difícil poder defender lo absolutamente indefendible. Le llaman terrorismo al legítimo derecho de defensa que los palestinos han enarbolado desde ya la creación de la OLP, allá inmediatamente. Perdóname, el tema de Palestina. Yo veía estos misiles que tiran los palestinos, lo que parece una galleta voladora, déjate joder. Sí, pero mirá la excusa que las cañitas voladoras le dieron a Netanyahu. Exacto. Ponerlos en el yunque. Sí, bueno, y respecto a eso, también entender un poco la dinámica, ¿no? Porque abordando un poco más el tema, la coyuntura, como para ver un poco más la coyuntura, es cada vez que hay cada vez que se genera un tipo de aproximación, algún tipo de cercanía o de lazos entre esta forma de gobierno que tiene Franja de Gaza y Cisjordania, cuando hay una forma yo no sé si de acuerdo, pero por lo menos cuando se tiran algún puente o tratan más o menos de acordarse, siempre se alimenta o se rompe eso y aparece esta espiral de violencia que termina un poco con lo que señala Diego, ¿no? O sea, desde un lugar se responde, que vendría a ser la supuesta respuesta israelí, que el ejército, desde antes que se pudiera hablar de algún tipo de ataque o de reivindicación o cualquier otro tipo de postura de este Hamás, de esta milicia, de este ejército que tiene Franja de Gaza y que aparte es quien gobierna esa zona, ya se había hecho, de hecho lo que estaba sucediendo era la ocupación con el ejército yendo casa por casa, revisando y encarcelando a muchas personas a raíz de esta desaparición y posterior, que fue el secuestro y el asesinato de 3 jóvenes que estaban haciendo dedo, 3 jóvenes israelíes. Y eso fue un poco el disparador de esta situación. Pero en un momento, antes que comenzara todo esto,
dicho del gobierno y dicho desde sus autoridades, se dijo que además de hacer esta búsqueda de los responsables, también se intentaba desmantelar todo un aparato y también ir un poco a buscar lo que quedaba o lo que hay de Hamás. El tema cuál es que la forma de encarar esta respuesta, por decirlo de alguna manera, es con ataques a una población civil también. Entonces ahí donde nos tenemos que poner en el lugar de quienes viven en ese sitio y muchas veces dejarle un espacio para que ellos mismos se expresen. Porque hoy hablaba con una compañera, con una colega, con María Eugenia Rodríguez, quien ha viajado y quien conoce bien estos temas, y ella me decía, ¿qué pasa cuando todo el mundo habla de lo que sucede en un lugar, menos las personas involucradas? O cuando, por ejemplo, vemos informes o informativos que nos muestran alarmas, que nos muestran el miedo y el pánico legítimo de las personas que viven en territorios sean ocupados o sean en otras partes de Israel, y del otro lado nadie puede hablar y nadie dice en realidad lo que le pasa, o es totalmente desequilibrada o desproporcional, ¿no?, lo que uno ve. Y esa forma de ir generando opinión o de ir informando y desinformando es un poco lo que nos mantiene de espaldas a muchos, o entretenidos con el balón en estas fechas de mundiales, que no nos permite dimensionar lo que sucede en ese lugar, ¿no? Una de las cosas más importantes para decir con respecto a cómo es ese día a día desde la perspectiva de la vida de un palestino es que Israel puede pasar sobre la soberanía de Gaza y sobre la soberanía de Cisjordania como se le dé la gana. Imagínese que hay un estado en Las Piedras, por ejemplo, y que la policía uruguaya entra y sale de cuerpo gentil como se les ocurra, controlan sus comunicaciones, controlan sus canales de televisión, controlan las señales que entran y que salen de ese territorio, controlan su vida económica. No hay otra figura que se acomode más a una definición perentoria e inmediata de la situación de la Franja de Gaza como la de Cisjordania, de gueto. De gueto. Son los dos guetos de la era de la globalización. Sí, el muro que debe haber dos muros, ¿no? El de Corea. Sí. Y este muro, bueno, que en realidad este muro ha sido denominado por la civilización occidental como el muro de la vergüenza. Porque sí, el tema es que en el caso de Corea del Norte también es una decisión propia de esa nación, ¿no? Ha optado. Y de ambos dos. Ahí está, claro. Esa es la gran diferencia. Esta no ha sido la opción. El otro muro que tenemos es al norte, ¿cómo se llama? En el río Bravo. Sí, en el de la frontera de Estados Unidos. También, es verdad. Claro, cómo funciona es un poco como lo definen ustedes y es correctísimo el tema de una zona de gueto. Igual quiero hacer un alto en el camino y señalar lo siguiente. Esto que intenta o que es un análisis de la situación, de la coyuntura y un poco de historia, no es una apología en contra del pueblo de Israel. Eso hay que destacarlo. Porque eso es una cosa que tiene que quedar clara. Una cosa son las autoridades, otra cosa es el gobierno, otra cosa es el ejército, la política que han desarrollado. Y por el otro lado es entender a las personas que también viven, a quienes tienen su historia, a quienes tienen un montón de cosas que obviamente como cualquier persona cuando se ve amenazada tiende a defenderse. Sin embargo, también hay que señalar que hubo una respuesta de parte de colonos, de personas que estaban ocupando, viviendo en esta zona de ¿cómo se llama? Próxima a Gaza o cerca de Gaza o incluso hasta ahí, que fueron a atacar a personas que viven, a palestinos que viven en esa zona, que son vecinos, que viven ahí cazándolos, haciendo una demostración también de la intolerancia y de que no hay límites tampoco para esto, para una violencia que se ha abierto y que parece difícil que si la comunidad internacional no interviene en el sentido físico, o sea, si no interviene físicamente en ese lugar, lo que se va a producir es una masacre o se va a pasar de ese gueto a lo que sería lamentable pensar en una suerte de genocidio, porque si los rehenes o las víctimas ya no son milicias o milicianos, es la población, estamos ante algo que sería terrible, ¿no? Crímenes de humanidad, crímenes de guerra, un montón de cosas que no tienen
no tienen sentido aparte, ¿no? ¿Por qué, Aníbal, la comunidad internacional, las naciones, en las Naciones Unidas, no ha logrado, en palabras fáciles de entender, no ha logrado pararle el carro a Israel, a pesar de las resoluciones que ha tomado en todos estos años respecto de la postura que ha tenido los gobiernos sucesivos de esa nación? ¿Por qué en el caso de Israel hay un tratamiento distinto a otros conflictos que sí han habido en los últimos años en el planeta, quizás hasta menos graves que este? Sí, una respuesta clara, breve y precisa y que sea sensata, yo no la puedo dar con total honestidad. No tengo la capacidad de decirlo porque puedo decir muchas cosas, pero lo cierto es que el papel que ha jugado Israel ha sido clave para Occidente, ha sido clave para los Estados Unidos y para una serie de equilibrios o de balances, pero yo no tengo buenas razones y no encuentro una respuesta a esta altura como para poder comprender por qué no hay una intervención. Invito a que cualquiera de quienes están de ese lado del estudio y obviamente a Michelle que también puedan dar sus impresiones, porque yo no tengo una muy buena respuesta salvo esto que acabo de decir.